Un joven buscando independencia y una nueva vida se muda a una antigua casa en las afueras de la ciudad. Desde el primer día, siente que el ambiente del lugar es peculiar, pero lo atribuye al cambio de entorno. Sin embargo, esa misma noche, mientras se acomoda, el viejo teléfono fijo que venía con la casa comienza a sonar. Extrañado responde, pero al otro lado solo se escucha una respiración entrecortada y lo que parece ser un débil susurro que no logra comprender. La situación se repite noche tras noche, siempre a la misma hora. Los susurros son cada vez más claros y el joven comienza a entender palabras fragmentadas. Ayuda, no me dejes. Intrigado y cada vez más inquieto, decide investigar el origen de las llamadas. Siguiendo pistas que lo llevan por la casa, descubre algo aterrador. Todas las señales indican que las llamadas provienen del sótano, un lugar al que aún no se había atrevido a bajar. Lo más desconcertante es que, según el contrato, la casa no tiene instalada ninguna línea telefónica activa. Finalmente, decide enfrentarse a sus miedos y bajar al sótano. Allí, entre cajas viejas y muebles polvorientos, encuentra un teléfono antiguo, cubierto de telarañas, que comienza a sonar apenas lo ve. Con el corazón latiendo con fuerza, se acerca y lo levanta. Del otro lado escucha la voz débil y quebrada de un niño que parece suplicar. Por favor, no me dejes aquí, sácame de aquí. La angustia en la voz es tan real que el joven siente un escalofrío recorrerle por el cuerpo. Decidido a entender lo que está pasando, comienza a investigar la historia de la casa y descubre un oscuro secreto. Décadas atrás, un niño desapareció sin dejar rastro, y según los rumores lo habían secuestrado y encerrado en el sótano. La policía nunca lo encontró, y se decía que había muerto allí, solo y olvidado. El joven comienza a sentirse acosado por la casa misma. Ruidos extraños, puertas que se cierran solas y una constante sensación de ser observado lo atormenta día y noche. Cuando decide que ya no puede soportarlo más y prepara todo para marcharse, el teléfono vuelve a sonar. Temblando responde por última vez. Esta vez no escucha una voz débil ni susurros, sino su propio nombre, pronunciado con claridad, seguido de unas palabras que lo paralizan. Ahora es tu turno. Antes de que pueda reaccionar, la puerta del sótano se cierra de golpe atrapándolo en la oscuridad. Desde aquel día, el joven nunca volvió a ser visto y la casa una vez más quedó vacía, esperando a su próxima víctima. La oscuridad en el sótano era absoluta, pero el joven podía sentir el peso de algo más en el aire. Era como si el ambiente mismo estuviera vivo, respirando, observándolo. Intentó abrir la puerta con todas sus fuerzas, golpeándola, gritando por ayuda, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Del otro lado, el silencio era ensordecedor, como si el mundo exterior se hubiese desvanecido. De repente, el viejo teléfono volvió a sonar, el timbre reverberando como un eco interminable en el pequeño espacio. Temblando, el joven se giró hacia el aparato, aunque quería ignorarlo. Algo dentro de él lo impulsaba a responder como si resistirse fuese aún más peligroso. Con manos temblorosas levantó el auricular. Esta vez no fue una voz lo que escuchó, sino un llanto. El llanto desgarrador de un niño que parecía estar sufriendo un dolor insoportable. Entre los sollozos, logró distinguir palabras entrecortadas. Ayúdame, no puedo salir, está aquí, siempre está aquí. El joven sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz quebrada tratando de ocultar su miedo. El niño no respondió, pero el llanto se detuvo abruptamente. En su lugar, una voz diferente emergió del auricular, grave, fría, casi inhumana. Ya no puedes escapar, como él no pudo. El joven soltó el teléfono y retrocedió, tropezando con algo en el suelo. Miró hacia abajo y vio lo que parecía ser un pequeño muñeco de trapo, empapado en algo oscuro y pegajoso. Mientras trataba de entender qué era, las luces del sótano comenzaron a parpadear y sombras extrañas se proyectaron en las paredes moviéndose como si tuviesen vida propia. Una figura apareció en la esquina más oscura del sótano.
Era alta, delgada, con extremidades anormalmente largas y un rostro indistinguible, como si la oscuridad misma formara parte de su cuerpo. El joven quedó paralizado mientras la figura avanzaba lentamente hacia él. Un susurro gutural llenó el aire. «Tú abriste la puerta, ahora eres parte de la casa». El joven corrió hacia la puerta del sótano, golpeándola con desesperación, pero parecía que ésta se había fusionado con la pared. Sus gritos eran absorbidos por la atmósfera sofocante, y detrás de él, el teléfono volvió a sonar, ahora con un timbre más profundo, casi como si riera de su sufrimiento. Sin otra opción, se giró para enfrentar a la figura, pero ésta ya no estaba sola. A su alrededor, figuras más pequeñas comenzaron a emerger de las sombras, niños pálidos con ojos vacíos y rostros inexpresivos. Todos lo miraban fijamente rodeándolo. Sus labios se movían pero no emitían sonido alguno, como si estuvieran tratando de decirle algo que no podía escuchar. De repente, todo se detuvo. El sótano quedó en completo silencio. El joven se encontró solo otra vez, o eso pensó, hasta que sintió un aliento helado en la nuca y una voz que susurró: «Te quedarás con nosotros para siempre». Un dolor agudo atravesó su pecho, y antes de que pudiera reaccionar todo se tornó negro. Semanas después, un agente inmobiliario llegó a la casa sorprendido al encontrarla otra vez desocupada. Todo estaba como lo había dejado el joven, excepto por un detalle. En el centro del sótano, cubierto de polvo, estaba el teléfono antiguo, con el auricular descolgado como si alguien hubiese estado haciendo una llamada justo antes de desaparecer. El agente, intrigado, tomó el auricular para colocarlo en su lugar, pero apenas lo tocó, escuchó un débil susurro que decía su nombre. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. El agente inmobiliario, petrificado, dejó caer el auricular, pero el sonido del teléfono al golpear el suelo no resonó. Era como si el sótano absorbiera todo ruido, dejando un vacío inquietante en el aire. Las sombras en las esquinas parecían estirarse, alargándose hacia él como si lo estuvieran llamando. Una gota fría de sudor recorrió su frente mientras retrocedía, intentando llegar a las escaleras. Sin embargo, con cada paso que daba, el sótano parecía expandirse, alejándolo más y más de la salida. El teléfono, ahora en el suelo, comenzó a sonar nuevamente, el timbre perforando el silencio. Contra todo instinto, el agente lo levantó como si una fuerza invisible guiara su mano. Apenas el auricular tocó su oído, una cacofonía de gritos y sollozos llenó su mente. Voces de todas las edades clamaban, suplicaban, lloraban. Entre la cacofonía, una voz se elevó por encima de las demás. Era la del joven que había desaparecido antes. «No toques nada más. Corre, sal de aquí antes de que sea tarde». La advertencia hizo eco en su cabeza, pero antes de que pudiera soltar el auricular, algo helado lo sujetó del brazo. Era una mano pálida y pequeña, como la de un niño. Giró la cabeza lentamente y vio al primero de los espectros, un niño con la mirada vacía y una mueca de angustia eterna. «Ven con nosotros», susurró la figura, mientras más manos emergían de las sombras y lo arrastraban hacia el centro del sótano. El agente luchaba, gritaba, pero el suelo parecía transformarse en una masa viscosa que lo atrapaba. Los gritos de las voces en el auricular se intensificaron, volviéndose insoportables. Mientras la oscuridad lo envolvía, la figura alta y distorsionada apareció de nuevo, observándolo desde lo alto con lo que parecía ser una sonrisa sin rostro. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo con una voz que resonaba en cada rincón del sótano. La puerta se cerró con un golpe seco, y todo quedó en silencio. Desde el exterior la casa parecía igual de tranquila y abandonada que siempre, con una quietud que ocultaba los horrores en su interior. Pasaron meses antes de que alguien más intentara entrar a la casa, atraído por su bajo precio y su apariencia encantadora. Nadie sabía que cada nuevo inquilino estaba destinado a formar parte de su oscura historia, y el teléfono, eterno guardián de la tragedia, siempre esperaba para sonar una vez más.
Los rumores sobre la casa comenzaron a crecer en el vecindario. Los pocos vecinos que aún vivían cerca aseguraban escuchar sonidos extraños por las noches. Pasos, murmullos y lo más perturbador, el timbre de un teléfono que resonaba a través de las paredes. La policía fue llamada varias veces, pero nunca encontraron evidencia de ocupantes o actividad sospechosa. Para ellos, la casa estaba vacía, simplemente una reliquia antigua que se resistía al paso del tiempo. Sin embargo, había algo más. Personas que pasaban cerca de la propiedad decían sentir miradas invisibles, como si alguien los observara desde las ventanas, aunque éstas siempre estaban cubiertas de polvo y cerradas herméticamente. Algunos afirmaban haber visto luces encenderse y apagarse en el sótano, a pesar de que no había electricidad conectada. Y luego estaban los animales, perros que aullaban al pasar, gatos que se alejaban con el pelo erizado y pájaros que evitaban posarse cerca de la casa. Un día, un grupo de jóvenes intrigados por las historias y buscando emociones fuertes, decidió entrar a la casa. Armados con linternas y cámaras, planeaban grabar un video para sus redes sociales, convencidos de que los rumores eran solo supersticiones exageradas. Llegaron al anochecer, justo cuando el vecindario caía en completo silencio. La puerta principal estaba curiosamente abierta, como si los invitara a entrar. La madera crujía bajo sus pies mientras exploraban los pasillos llenos de polvo y las habitaciones vacías. Se reían nerviosamente, tratando de ahuyentar el miedo que comenzaba a instalarse en sus corazones. Uno de ellos notó algo extraño. El aire se volvía más pesado a medida que se acercaban al sótano. Cuando llegaron a la puerta del sótano, esta se abrió lentamente por sí sola. Ninguno quería ser el primero en bajar, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Descendieron los escalones uno por uno, hasta que la luz de sus linternas iluminó el espacio. En el centro del sótano, como si estuviera esperando, el viejo teléfono descansaba sobre una pequeña mesa. De repente, el timbre rompió el silencio, resonando con una fuerza que hizo eco en sus pechos. Uno de ellos, casi en trance, avanzó y levantó el auricular. Al hacerlo, el rostro del joven se torció en una expresión de puro terror. «Dice mi nombre», balbuceó antes de dejar caer el teléfono. La puerta del sótano se cerró de golpe y las luces de las linternas comenzaron a parpadear. Sombras con formas humanas comenzaron a aparecer en las paredes, moviéndose de manera errática, como si trataran de salir de ellas. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer, absorbidos por las sombras que los devoraban mientras sus gritos se desvanecían en la oscuridad. A la mañana siguiente, la casa estaba otra vez en silencio, como si nada hubiera ocurrido. El único rastro de los jóvenes eran las cámaras, abandonadas en el suelo del sótano, mostrando en sus pantallas estáticas llenas de rostros distorsionados y gritos lejanos. Desde entonces, nadie se ha atrevido a entrar, pero el teléfono sigue ahí, esperando el momento adecuado para volver a sonar. Y cada vez que lo hace, un nuevo capítulo de su macabra historia comienza.